Bueno, buenos días. Emanuel y Lucía, buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión entonces de seguros internacionales. Eh, el día de hoy estaremos nosotros pues desarrollando nuestra temática que tiene que ver con ese transporte marítimo y ese transporte fluvial. Seguiremos ahondando en los aspectos del transporte de mercancías por este medio, que hace referencia entonces a lo que estábamos viendo nosotros en la sesión pasada, ¿no? Transporte marítimo que tiene unas especificaciones, entendiendo que las mercancías a nivel internacional se mueven en su gran mayoría por este medio de transporte, ¿no? Casi que el 80% de las mercancías hoy por hoy se están movilizando a través del medio marítimo. Así que sean bienvenidos a esta sesión de seguros internacionales. Bien, para este hecho, entonces les voy a compartir una presentación que ha generado la Embajada de Panamá sobre el transporte marítimo internacional, sobre los seguros que están involucrados allí en este transporte, ¿sí? Y cómo se genera la aplicación de los seguros internacionales a través de este medio de transporte. Ahí estamos compartiendo entonces la información. Confirmen que la están viendo. Y tiene que ver entonces un poco con ese orden internacional del comercio, cómo se genera pues el aspecto de seguros internacionales a través de el medio marítimo como tal, ¿no? Entender un poco esa evolución tecnológica que se ha generado dentro de los medios de transporte, especialmente en el transporte marítimo, ¿sí? Sabiendo de antemano que la normativa para este medio de transporte marítimo es amplia, es, diría yo, suficiente, es uno de los medios de transporte que están más normalizados, regularizados, que existen mayores mm, normas y reglas pues para poder transportar las mercancías por este medio. De hecho, dentro de los Incoterms del 2020 se hizo una clasificación de los grupos de Incoterms, ¿sí? En donde prevalece y existe el grupo de Incoterms empleados para el medio marítimo, y el resto de Incoterms están destinados para el medio multimodal como tal. O sea, que podría uno utilizarlos, esos Incoterms aéreos o terrestres, pero en cambio para el marítimo sí especifica que es solo como ese uso exclusivo como tal, ¿no? Y es que el amplio concepto de la legislación del transporte marítimo, pues permite también la facilitación de los seguros internacionales en este medio de transporte, ¿no? Y ya más adelante lo vamos a ver. También entender que a través de la Organización Mundial del Comercio, pues se generan tratados y se generan convenios tendientes a legislar sobre controversias que puedan generarse dentro de los seguros internacionales, pero no solamente dentro de los seguros internacionales que se pueden generar esas controversias, sino que también
permite generar acuerdos comerciales, acuerdos de facilitación del comercio internacional a través de tratados como es el Tratado de Marrakech, ¿sí? Tratado que en la perspectiva del comercio internacional es bien interesante, en la perspectiva de las responsabilidades y de los seguros internacionales, pues es evidente su aplicación y que permite de una u otra forma pues ayudar a ser más eficiente el comercio internacional. Y por último, algunas indicaciones de los regímenes jurídicos internacionales, sabiendo que las reclamaciones de seguros internacionales no solamente estarán dadas en las compañías que sean o que tengan una cobertura internacional, sino que harán parte de reclamaciones que podrían ser elevadas a los organismos internacionales o inclusive acudir a algunos aspectos de arbitramiento jurídico internacional dados por la misma Cámara de Comercio Internacional, que es la emisora de las normas Incoterms. Bueno, estamos trabajando las del 2020 como tal, ¿no? Así que hay todo un ecosistema para el medio de transporte marítimo, para la asegurabilidad, la eficiencia de las operaciones de comercio exterior dentro de el medio marítimo y evidentemente pues que ahí también se alinea los seguros internacionales sobre la carga de estas mercancías en este tipo de medios de transporte, ¿no? Veamos un poco sobre el transporte marítimo internacional para ya poder ingresar a desarrollar cómo es la cobertura internacional de los seguros dentro de este medio de transporte. Entender que es un vehículo del comercio mundial, uno de los más importantes, que genera el crecimiento y el incentivo comercial el intercambio de mercancías, que si nosotros nos detenemos a ver la historia del transporte marítimo, pues vamos a encontrar que desde mucho tiempo atrás, pues tenemos esa intención de los seres humanos de estar comercializando productos, bienes y servicios de naciones y de países que los producen y que desean internacionalizar o intercambiar estos productos, que normalmente, y si vemos en la historia de la antigua Mesopotamia y de algunas de los imperios eh, que surgieron, pues tuvieron un enfoque de comercio internacional a través de este medio marítimo como tal, ¿no? Países como Grecia, países como Roma, ¿sí? En la antigüedad, pues fortalecieron el aspecto del transporte marítimo, no solamente para avanzar en temas de colonización de países o de lugares geográficos, sino que principalmente para generar ese intercambio comercial de las naciones. Sin embargo, entender hoy el comercio internacional sin entender el medio de transporte, pues sería un abrupto, pues evidentemente la evolución que ha tenido el transporte marítimo ha sido de importancia para este comercio internacional, ¿no? Por eso hoy ya tenemos buques portacontenedores gigantes y claro que sería muy chévere poder visualizar de alguna manera pues todos estos eh, eh, barcos que se han especializado para transportar mercancías. No solamente el tema de contenedores, no solamente los grandes buques que son cisterna o que de alguna manera transportan el petróleo de un lugar a otro, sino que pues se han venido adaptando a las necesidades
y los requerimientos del comercio internacional. Por un lado, pues para volver más eficiente la operación y por el otro, como una evolución natural de ese comportamiento en el transporte marítimo, como viene evolucionando durante bastantes años, pero más aún durante durante el enfoque que ha tenido la globalización en estos últimos 30 años. Hablar de los aspectos del transporte marítimo y de su tecnología, hablar de cómo cada vez se genera una mayor seguridad para el transporte de las mercancías a través de los buques, de los barcos, ¿cierto? Identificar, y esto hace parte entonces de las reglas y normas que existen para el medio de transporte marítimo. Tenemos no solamente los Incoterms que se emplean como grupo de entendimiento y facilitación de los términos de negociación del comercio internacional a través del medio marítimo, sino que existen reglas como las reglas de Hamburgo o como las reglas de Rotterdam, ¿sí? Que ayudan a identificar y darle responsabilidad y seguridad a los porteadores de dichas mercancías, ¿no? En otras palabras, pues que cada vez regulan más y comprometen la actividad en un sentido de responsabilidad y seguridad en los agentes porteadores de mercancías a través del medio marítimo como tal. Más del 90% del comercio mundial se transporta por mar. Bueno, sí, pues no es tan elevado esta cifra, pero sí es entre el 70 y el 80% de las mercancías son transportadas del comercio mundial. Son transportadas por barco o por medios marítimos, ¿no? El 60% del consumo anual mundial, el 60% del consumo anual mundial de hidrocarburos se transporta por mar, y sí, ahí pues también difiere un poco el porcentaje de estadística, porque inclusive pensaría que es mayor, ¿sí? Que estaríamos hablando entre un 70 o 80%. Y casi que todo el transporte de hidrocarburos, o en su gran mayoría, ¿no? Está siendo utilizado y transportado vía marítima como tal. Por eso mencionábamos arriba que chévere sería conocer un poco sobre los tipos de barcos que hoy tenemos para facilitar el comercio internacional. Tipos de barcos y de situaciones que incrementan la necesidad de mantener seguros internacionales para este transporte, ¿no? Y no porque el transporte sea inseguro, porque realmente tiene unos altos estándares de seguridad, de confianza, sino que existe pues un porcentaje también eventual de que se presenten los siniestros dentro de este transporte marítimo. Bien, vamos a tratar de centrar, bueno, la presentación y, y vea que esto es una respuesta a aquellos que piensan que de pronto el medio de transporte marítimo no es tan seguro o que genera algunas dificultades. Pues todo lo contrario, es un medio en el que muchas de las mercancías del comercio internacional son movilizadas por aquí. De hecho, diría yo que dentro de las innovaciones que se han generado para el transporte de carga y de mercancía,
a través de tecnologías y a través de cada vez generar mayores eficiencias dentro de este transporte, pues está los buques, los barcos, ¿cierto? Y los portacontenedores. Y es que se han generado unas megaestructuras para poder movilizar gran cantidad de contenedores, entendiendo que la carga contenerizada hoy por hoy, pues es casi que en su máximo, está en su máxima expresión, casi que las mercancías eh, se han familiarizado con este embalaje que es de contenerizar las mercancías. Por su fácil manejo, por su protección, por su fácil acomodación, bueno, por una cantidad de características que han fortalecido el tema de transportar mercancías a través de contenedores, ¿no? Pero no solamente es como lo vemos ahí en la fotografía, contenedores para el medio marítimo, sino que existen también contenedores para el medio aéreo, ¿no? Evidentemente con unas especificaciones distintas, evidentemente con unas características distintas, porque si bien el medio marítimo destina el hecho de que pueda llevar mercancías con un mayor peso o de mayor carga que inclusive que el del avión, y no porque no existan aviones suficientemente grandes para movilizar ciertas mercancías o cargas extradimensionadas, sino porque resulta más costoso, pues inyectar inyectar combustible a un transporte aéreo que a un transporte de barco para una mercancía o transportar un contenedor específico de mercancías, ¿no? 8.000 buques portacontenedores hacen parte de las distintas eh, empresas dedicadas al transporte de mercancías a través de el medio marítimo, ¿sí? Y miren esta estadística que es muy interesante y nos la genera eh, eh, pues una entidad en Panamá, ¿sí? Que pues está en contacto con todo el comercio internacional, pues que puede generar el canal de Panamá como tal, ¿no? 5.800 camiones, bueno, esta es una comparación seguramente frente a algunas empresas que también transportan, o 18 trenes o 8.000 pies, equivalentes a 43.5 kilómetros de vías férreas, ¿sí? Y 570 Boeings o aviones dispuestos para la carga, ¿sí? Fíjense que es abismal la comparación entre los portacontenedores, ¿no? 8.000 frente a 5.800 o inclusive a 570 eh, aviones que puedan estar. Pero esta es una comparación que sí, seguramente la llevamos a niveles internacionales, va a tener el mismo comportamiento. Y es que se entiende que si la mayor parte de las mercancías son transportadas por barcos, pues los porteadores, ¿sí? O los hasteadores de dichos barcos, pues están dedicados a generar innovaciones para poder transportar más eficientemente y a menor precio o menor costo, pues las mercancías que el mundo va requiriendo, ¿no? Y es que a veces le preguntan a uno por qué se determina generar o evolucionar en distintos productos y sobre todo en los seguros internacionales, ¿sí?
y es que en la medida que la tendencia y el fenómeno de la globalización han generado mayores intercambios comerciales, mayor oferta de productos que se generan hacia la internacionalización de las mismas economías, pues eso lo que genera es un mayor volumen pues inmediatamente también genera una innovación, tanto en el transporte como en la legislación, inclusive como en productos destinados a asegurar las mercancías que son transportadas en los distintos medios de transporte a nivel de el comercio internacional, ¿no? Avances tecnológicos principalmente en las telecomunicaciones y en los sistemas de información. Y es que, bueno, eh, en ese aspecto, si hacemos comparaciones dentro del medio de transporte aéreo, pues allí hay una gran cantidad de elementos tecnológicos y de sistemas que permiten controlar y que le permiten hacer seguimiento a las aeronaves, ¿no? Eh, eh, a veces generar ese mismo eh, avance tecnológico dentro de dentro de las embarcaciones o entre los buques, ¿sí? No, no es lo mismo porque las personas eh, como como individuos de carga, sí, para las empresas transportadoras, pues facilitan estos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, seguramente las aerolíneas ven la necesidad por todo el aspecto de seguridad y de confianza que puedan brindar las aerolíneas para transportar una mercancía que en este caso podríamos decir que es el transporte de pasajeros, ¿cierto? Ahora bien, pues es evidente que es mucho más rápido el transporte aéreo que el transporte marítimo y esto también pues ayuda hacia los avances tecnológicos y de telecomunicaciones que puede tener un medio de transporte como el aéreo y en el que puede diferenciarse el medio de transporte marítimo. Pero esto no quiere decir que no haya un avance significativo y tecnológico dentro de los buques, ¿no? Sí lo hay. eh, Sin embargo, pues vuelvo lo digo, pues como el, eh, el transporte aéreo por su característica y su rapidez y esa funcionalidad que le brinda hacia la carga de pasajeros, pues ha tenido pues un repunte, un avance allí en las telecomunicaciones y en los avances como tal de información, ¿sí? Pero los barcos también lo tienen en una escala menor, podría yo decirlo, eh, además porque pues hay más probabilidades de generar accidentes en el transporte aéreo que en el transporte marítimo. Libre movilización de capital, transformación de los BRICS, bueno, ya ahorita explicamos qué son los BRICS, y integración regional. Pues estos todos son fenómenos o impulsadores, como lo menciona aquí la diapositiva, de la globalización y del comercio internacional, ¿no? La libre movilización del capital, en donde los capitales pueden llegar a moverse a distintas naciones en busca de rendimientos para esos capitales, ¿sí? De hecho, se conocen cuando o se generan esas movilizaciones especulativas y solamente porque lleguen a naciones en donde tienen una situación específica y entonces se le denominan capitales golondrinas. No sé si ustedes de pronto ya habían escuchado ese término, capitales golondrinas, pero pues todo esto hace parte de ese fenómeno de la gestión eh, del comercio internacional y de la globalización que se ha venido dando, ¿no? Transformación de los BRICS, sí, y es que
en una clasificación del comportamiento de las naciones que están en vía de desarrollo, ¿sí? Y que por lo menos tenían proyecciones de desarrollo comercial internacional, pues muy valiosa. Mire que aquí está India, China, Rusia y Brasil, ¿sí? Pues eso todo gen- genera, genera una facilitación del comercio internacional. Pero con esa facilitación, pues también se generan riesgos y situaciones que se puedan presentar y más en el transporte marítimo, ¿no? Integraciones regionales, sí, eso también hará parte de esa agenda de, de la movilización de las mercancías. Deme un momento, por favor. Los... Muy bien. La generalidad dice que el fenómeno de la globalización pues estimula todo el tema del comercio internacional, más aún el hecho de generar acuerdos comerciales bilaterales, tratados de libre comercio, el desarrollo que en algún momento se planteaba de bloques comerciales, pues eh, estimula todo el tema del comercio internacional. Sin embargo, pues tenemos que ser evidentes que el tema de los bloques comerciales es un tema que hoy por hoy ha perdido interés, fuerza, porque pues viene una contracción comercial sobre algunas de los fenómenos que planteaba la globalización. Bueno. Bien. Impulsadores principales de la industria del transporte marítimo, pues tenemos la containerización de la carga, que lo mencionaba anteriormente, y todo lo que puede y facilitar esa containerización, ¿no? La manipulación de la carga, el transporte de la carga, la movilidad de esa carga, es lo que ha permitido que de alguna manera pues se vuelva mayormente el transporte de contenedores para toda la industria marítima como tal, ¿no? Crecimiento en el transbordo, cambios dramáticos en la logística en la cadena de suministros, participación privada, apertura de la competencia y reducción de los costos de transporte. Pues sí, esto siempre está en el horizonte
de toda la logística internacional, de la operación logística o de la distribución física internacional como tal dentro de los medios de transporte, ¿sí? Poder movilizar con rapidez, con bajos costos, el hecho de las mercancías a través del medio de transporte, pues seguramente pues coloca a todos los porteadores en una situación en donde puedan ser eficientes con este aspecto, ¿no? Con el aspecto de transportar las mercancías con una confianza y una seguridad, con unos bajos costos y con una libre competencia que le dé transparencia a este negocio de transportar mercancías vía marítima. Voy a saltearme un poquito las estadísticas. Para llegar a ese entorno internacional en donde pues no solamente las normas Incontar son fundamentales, sino que existen otras normas y otras reglas que van a ayudar a el entendimiento, a la facilitación y al éxito de una operación de comercio internacional a través del transporte marítimo, ¿no? Y es que poder generar cobertura de seguros a nivel internacional para un actor de una operación de un comercio internacional, pues tiene sus costos como tal, ¿no? No solamente identificar que exista la compañía que tenga cobertura internacional, que tenga cobertura para el transporte marítimo y fuera de eso que pues le permita garantizar pues de alguna manera el hecho de que sean transportadas sin dificultad o sin accidentalidad las mercancías por este medio de transporte. Así que no solamente, entonces, vuelvo y lo repito, están las normas Incoterm. Aquí tenemos una serie de normatividad internacional que le aplica al transporte de mercancías y que pues de una u otra forma favorece el hecho de que se utilicen estas reglas o estas normas en el transporte de mercancías internacionales a nivel marítimo, ¿no? Tenemos las reglas que genera el organismo de la Haya, ¿sí? Que si no están muy familiarizados con este concepto, pues son normas de cumplimiento internacional que tienen que ver entonces con eh, eh, las limitaciones o las legislaciones que enfrentará un transporte internacional dependiendo de la ubicación geográfica en donde se encuentre. Pero no sé si les mencionaba en la sesión anterior sobre el tema de aguas internacionales y entonces si sucede algún siniestro en aguas internacionales o en espacio aéreo internacional, pues sí, eso tiene que ver cómo va a ser o cómo se dará respuesta a la situación de indemnizaciones y de los seguros que puedan entrar a aplicar allí.
Bien, también tenemos las reglas de la Haya-Bisbee. Es un aspecto singular sobre el transporte marítimo. Como mencioné, en este transporte pues se generan bastantes o existe bastante normativa. Creo que es uno de los transportes que más normativa tiene, que más reglas le permite a los usuarios del transporte marítimo y de la movilización de mercancías por este medio, ¿no? Tenemos las reglas de Hamburgo, que tienen que ver entonces con toda la responsabilidad que se le causa o que deben de asumir los porteadores de mercancías, bien sean contenerizadas o de carga general en el transporte marítimo, y que está tipificada algunas situaciones que se pueden presentar dentro de la movilidad de las mercancías, ¿no? Y las responsabilidades que se tienen, porque pues no solamente es el hecho de que un comprador y un vendedor establecen un seguro internacional que ampare las mercancías por la pérdida o el deterioro de dichas mercancías, sino que pues también hay una responsabilidad directa de los encargados del manejo de esas mercancías, pero no solamente del manejo o del embarque de esas mercancías al medio de transporte, al barco, ¿sí? Sino que también hay una responsabilidad del capitán y de los distintos actores que están dentro del barco para darle un buen manejo a las mercancías o a los productos que van transportando, ¿no? Normas Incoterms, si vemos la de 2020, como lo había mencionado anteriormente, pues hoy en día se dividen en dos grupos y uno de ellos pues es el grupo de las reglas dirigidas al transporte marítimo. Reglas de la UNTAC, ¿sí? Para el transporte multimodal y bueno, las leyes nacionales que cada nación, valga la redundancia, expide sobre algunos aspectos relacionados con el transporte de mercancías marítimas, ¿no? Por ejemplo, como organismo interno colombiano, pues está la DIMAR, ¿sí? Que genera unas directrices para las embarcaciones y para el acercamiento de las embarcaciones a los puertos colombianos y pues que también tiene una normativa específica para pues facilitar todo el aspecto legal y jurídico que puede presentarse para las embarcaciones que arriban a los puertos colombianos o a la geografía colombiana como tal. Muy rápidamente, eh, ay, caracoles, el transporte de la Haya, perdón que se me saltó la presentación. Sí, eh, eh, estas reglas mantienen 17 cláusulas de exoneración a favor del transportista o del transportador, ¿cierto? Sí, pero pues busca el propósito de estas reglas es el de establecer un mínimo de responsabilidad, obligatoriedad a los porteadores o a los que están generando el transporte marítimo. Y es que, y sí, si me permiten, les voy a mostrar un poco, a ver si lo tenemos el archivo abierto.
caracoles. Bien. Accidentes del 2013 en el Pacífico, el carguero Mall Comfort que se hundió con 4.500 contenedores. Ah, sí. Fíjense, también las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que rodean, a pesar de que las mercancías puedan estar aseguradas, pues también se genera una responsabilidad en los mismos transportadores de la carga como tal, por sobrepeso, por mala acomodación, por aspectos meramente estratégicos o de accidentes que generen la responsabilidad del capitán del barco. Porque si bien las aseguradoras cubrirán a los actores, o bien sea comprador o vendedor, pues hay que entender, ¿sí? Entender pues que también existe una responsabilidad. Por eso es que se profundizan las reglas de Hamburgo, de Rotterdam y demás, ¿no? Bien, el famoso caso de Evergreen, vamos a ver si está ahí disponible. ¿Sí? Un carguero bloquea el canal del Suez, 8 remolques tratan de reflotar el carguero. Si se lo puedo cerrar. Sí, tengo que darme con la publicidad. Bien, pues este es uno de los últimos casos más conocidos, por eso era su relevancia y su importancia, sencillamente porque es una ruta importante dentro de el comercio internacional, importantísima dentro de las rutas marítimas, así que pues era evidente que este accidente que le sucedió al Evergreen en el canal del Suez, pues impacta pues en todas las mercancías que estaban teniendo y todo lo que impactaba al comercio internacional y al medio marítimo como tal, ¿no? Bueno, aquí simple y llanamente es un video de especulación porque no es que nos muestre mucho, solamente entender que, pues sí, que el carguero y como son barcos de gran tamaño y, pues el hecho de que haya tenido este accidente en esta ruta, pues significa pues que cualquier buque está ahí expuesto a una situación como la que se presentó allí, ¿no? Pero un carguero de gran tamaño que era este de el Evergreen. Y básicamente vea que en el intento pues bloqueó, ¿no? 50 años de crecimiento de los buques portacontenedores, ¿sí? A ver, ¿qué más de los accidentes? Y bueno, creo que ahí no hay nada más. Y por último, veamos. Si nos muestra este archivo, si me carga el archivo, vamos a ver. Yo también, miren, yo tengo aquí mi cobijita. Así estamos todos, pero estamos viejitos.
Ahí tenemos otro accidente sucedido para el barco Link Cargo Logistic, ¿sí? Estando dentro de el puerto. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos las grúas que cargan los barcos, ¿sí? Más que cargan los barcos, cargan los contenedores que van ahí en los barcos, ¿cierto? Y entonces, pues, fíjense que tiene que haber una responsabilidad, caracoles, una responsabilidad también para los cargueros y todos los actores también, ¿no? Por eso es que la regla de Rotterdam, pues le da más acceso a o más responsabilidades para que no se salgan por la tangente, por decirlo de alguna manera, a los transportistas marítimos, ¿no? Y es que cuando entra una aseguradora a indemnizar, pues sí, tendrá que en la operación identificar pues, la situación que ha sucedido, ¿sí? Indemnizar al comprador, al vendedor que había asegurado la carga, pero también tiene que investigar cuáles son los hechos que rodearon la situación, ¿no? Eh, Imagínese un carguero con todos esos contenedores, ¿sí? Y que toda esa carga sea indemnizada, ¿no? O sea, eso es un gran dinero que las aseguradoras tienen que validar en el momento de que se presenta un siniestro y pues que tendrán que pagar, ¿sí? Si están aseguradas las cargas o si la empresa, el barco como tal también tenía un seguro de transporte y demás, ¿no? Que aunque parece lógico que todo el mundo estuviera asegurando sus mercancías, pues en la realidad a veces los costos ya se permite que asuman algunos riesgos. Reglas de la Haya Bisbee aumenta los límites de responsabilidad y define el ámbito de la aplicación. Y sobre todo este tema de definir el ámbito de la aplicación es para identificar el suceso que ha tenido eh, el siniestro que ha presentado, pues en dónde se genera o a qué circunstancias legislativas y jurídicas pues podrán acudirse. Por ejemplo, si el accidente se sufre en aguas internacionales, entonces pues tendrá que determinarse cuál es la cercanía para la jurisdicción y para poder hacer las indemnizaciones o pues poder hacer las reclamaciones respectivas, ¿no? El BL es emitido por un estado contratante, el transporte entre puertos de estados contratantes y prevé la aplicación de esta regla como tal, ¿no? Crea provisión sobre los límites de responsabilidad de los contenedores y refuerza la protección de la buena fe del comprador en el conocimiento del embarque, ¿no? Entendiendo que pues es como el documento que garantiza que después se ha subido la mercancía a un medio de transporte. Reglas de Hamburgo: balancear a los armadores con los usuarios del transporte marítimo, el porteador, y aquí hago referencia porque es una de las características que se busca tener en cuenta dentro de las mismas reglas de Hamburgo, que mire que no son nuevas, están emitidas desde 1978. El porteador es responsable por la pérdida o daños de las mercancías en su custodia, a menos que pueda probar que todas las medidas razonables fueran tomadas para evitar la pérdida de dichas mercancías, ¿no? Y por eso era el video que estábamos viendo anteriormente. Bueno, pudo haber sucedido que no se balanceó la carga que estaba teniendo el buque, o se generó una mayor carga, inclusive sobrepasó los límites que tenía el barco. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de circunstancias que se pueden dar. Y no solamente que
la aseguradora pues genere la indemnización y que responda por el patrimonio, sino que también pues a la final tiene que establecer responsabilidades de los accidentes que se presenten, ¿no? Convenio Internacional sobre el Transporte Multimodal de Mercancías, generado en 1980 por la ONU y por la Organización Mundial del Comercio, que persigue garantizar equilibrio entre los proveedores y usuarios de los transportes, minimizar y las responsabilidades de los riesgos que se pueden generar en el movimiento de las mercancías, quienes se vuelven responsables. Y mira que aquí hay un factor específico que dice los OTM, o sea, los operadores del transporte multimodal, son responsables desde que reciben la carga hasta que la entregan, incluyendo sus demoras. Porque eh, si miramos el caso del Evergreen en el canal del Suez, pues otros barcos también resultaron afectados en el sentido de que no podían pasar y pues generar una maniobra ahí para devolverse, pues no era una opción, ¿sí? De facilidad y que minimizara el riesgo. Entonces, que eso genera sobrecostos, ¿sí? Genera fees o impuestos adicionales o cobros adicionales que tanto el comprador como el vendedor, dependiendo su Incoterm, pues tendrá que asumir, ¿no? Entonces, si hubo un mayor gasto en combustible, entonces el flete, no solamente el flete de ese transporte tendrá un valor, sino que va a haber unos adicionales que empiezan a ser significativos en el hecho de transportar las mercancías por barco, ¿no? Bien, vamos a adelantar un poquito la presentación. A ver, sigamos compartiendo aquí. Alcance de los income tax, se limita la aplicación de los derechos y obligaciones entre el comprador y vendedor de un contrato de compra-venta. Sí, eso lo tenemos nosotros claro. Miremos sobre el 2000, estos son sobre el 2000, pero entendamos que hoy tenemos los del 2020. Regulan la distribución de los documentos, las condiciones de entrega a las mercancías, la distribución de los costos de la operación y la distribución de los riesgos de la operación. Por eso es su relevancia y su importancia a pesar de que los encontrados no son de uso obligatorio, sino de uso voluntario, hoy la mayor cantidad de operadores del comercio internacional los utiliza debido a su eficiencia en el concepto de evitar pues malos entendidos, reclamaciones o inclusive alguna situación eh, de conflicto que impida pues entender que es un acuerdo entre dos partes, ¿no? O sea que surjan controversias que a la final pues tengan que llevar eh, mm, a disputas jurídicas para reconocer una situación o una culpabilidad de una operación. Bueno, aquí los adelanto porque estos son los del 2000, hoy ya tenemos los del 2020 y son 11 nada más. Marco de referencia a la normalidad del transporte marítimo centroamericano. Bueno, pues creo que aquí con esto ya terminamos nosotros eh, el concepto de del transporte marítimo y de los seguros. Bien, pues era lo que tenía por contarles en la sesión del día de hoy. Sí,
Espero que no se generen inquietudes, dudas o preguntas. No sé si hay algo al respecto. Es una presentación pues clara en donde pues vemos cómo el desarrollo del transporte multimodal pues es afectado directamente por los temas de seguros, ¿sí? Por los temas de alcance de un seguro internacional, ¿sí? Y que las normativas también pues van muy a la línea de garantizar, primero que se dé la operación, que se reconozcan quiénes son los responsables en cada momento de la operación internacional que se está dando y pues seguramente que los costos y los gastos de expedir pólizas y de expedir seguros internacionales pues estén determinados claramente pues para la responsabilidad y para la indemnización de beneficiarios de la carga transportada a través del medio marítimo. Pues les quiero agradecer a ustedes. Espero entonces que nos veamos en nuestra próxima sesión y sigamos avanzando en este mundo del transporte internacional y de los seguros internacionales como tal. Gracias a todos, espero que haya sido de su agrado y nos vemos entonces en la próxima sesión. Revisen porque hemos colocado dentro del aula virtual, ¿sí? Una actividad para desarrollar, una actividad tendiente a darle complemento a los temas que hemos estado viendo el día de hoy, sobre todo sobre el aspecto de de los términos de negociación internacional llamados Incontar para tener una actualización. Trabajen en el Incontar los Incontar 2020, ¿sí? Y pues nos vemos la próxima sesión. Gracias. Vale, profe, gracias, hasta luego. Profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Jimanol. Chao, Lucía.